dejamos guiar por nuestra propia corazón o por nuestra propia conciencia, nos vamos a llevar por mal camino y las consecuencias van a ser exactamente como le fue a los israelitas de Imáhuare. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahora ya está Ana. Sí, ahí a coincidir Sandra de la hora de punto, pero a seguir súper, porque pues venían en boeos, ya tenía enseñanza, ya debe coste bien guaná. Ya pues un acaso la Jehová Ibare, ya investigar ana y que tu mamá ya se pone ya povare. Aupeba sé que ñandela ya pues van a ñande o ponata bañande vende. Si no había iba ñande que de ya pues la iba Jehová. Maestra Ana, muchas gracias. Entonces, otro comentario. De hecho, Irito. Sí, tenés a Rodrigo González. Bueno, ñando y Rodrigo. Escuchamos, Rodrigo. El capítulo 17 del versículo de 9 a 6, estos textos nos enseñan que tenemos que cuidarnos de la junta de Jehová, porque tenemos tiempo a Él. Este mundo también, y este sistema nos ofrece cosas materiales para engañarnos, colocando nuestra relación verdadera a Jehová. Muchas gracias, también Rodri, muy lindo, muchas gracias. Muy bien, comentarios, no hayamos algunos comentarios de idea. Hay espacio todavía. Bueno, seguramente muy importante el relato con Semana Pecharecoa, porque ya no es de buena conclusión y va a echar los libros de US tiene cuestionar de que ya sacó a ver va a ser muy importante porque primeramente de cuadra que va era dentro de textos bíblicos y además hoy se caen de va esa paña de ni en lugar ahora para hacer que va que se tienen y ahora pongan a pensar no pongan a ver la hermana fuera y que tú estás ya pues de Jehová donde lo vas a ir ahora para muchas gracias hermano fuera a todos los buenos comentarios. Y agradecer a 20 de Emilio que comparte entre los que te en el comentario por Aitere. Van a promover que estamos ahí ya seguí con lectura, iba a ser no semana, Jueces capítulo 17, versículos 1 al 13. Y en duda correlato ahí estaba Caroña en el hermano Virginio Sosa Cargo. No sé si se escucha, Javi. Probamina en buenas cámaras a repetir la lectura de semana. Puede cortar pa. ¿Ya se escucha, Fabi? Tante amigo, haga así tantea. Sí, se oye en tu mano. Esperemos que escuche. Sí, porque no enviarte la idea. Listo. Bueno. Hoy iba a coger cuimba ejera miquea, hoy coba mi montaña, care Efraín pe. Aeje y sube. De pico le mandó a 1100 monedas de plata, oñe mondaba después, va escueren de jegui, a de mal de sijacue upe mondajabe. Sea en tu cuipeba, a sea recogina upe plata, porque sea buena jacurin de jegui. Upe y suje y super. Que guata me bendecí se me gui. Primero jae o me llegué y sube 1100 monedas de plata, pero y suje y super. Ame eta se plata que va pemuana, ay pota y por ya pues amamos con idioranga. Peisa con plata o plata también va. O me iré y sube
upe plata, y si hoy agarra 200 monedas de plata, o me peten cuimbae, comba poape, mi cosa de plata, ajá, ya pues mi peten bioranga, a peten estatua de metal. Uperiré, oye, hueraja, umiva, a oye, muy mi quiaroga, pe. Miquea, ningo orecoga que peten dio roga, a ver, oye, pues peten delantal, unos cuantos dio langa, a omoí peten ita, irape o servijamá de sacerdote. Upe tiempo, pe, daiporiba, pe, rey Israel, pe, a cada uno ya posee. Hoy me acuerdo que mitacaria levita, hoy coba que tiempo de Belén de Judá, Judá familiarepe, aputepe. Upei con mitacaria ojo Belén de Judá, o de Cajamá, petein lugar, hoy Cojamá, o viaja Yahina, o Mahemi que arogape, mi montaña Jare, Efraín, upe maro mi que y super. Mowi picore yu, pe mitacaria y super. Seningo petein levita Belén de Judá, a Hajina a Hecape de lugar a Icojama. Upebe Miquiaje y Super. Eputana Sendive a Ico Sebe de consejeros a sacerdotes. A Seame tan debe cada año 10 monedas de plata, un par de aona, a Nevenviuna. Upemano Pelevita o Ike, Peisa Pelevita o decidí o Ico Miquiarogape, a otra ta Pemitacaria Upe Ita Irateis. Miquias o nombra Pelevita pe, o servijan más supe, sacerdote, a permita que haya ido puta oiko miquia roga. Upebe miquia y con ana y cuapona Jehová se bendecita, porque con levita oikota se sacerdote. Excelente semana la lectura. Y gusto y tereñas anduvo en Baisa para remoñe cuaco relato. Y poner la remba polaya porque pelección 2p remba po hawaisha e ikuri en ere miñemon getara mo waishan de la pichandi. Es importante que le en cuenta especialmente pedir lectura, porque peise que tú ni agenduvo pe lectura, pe relato, ni entender va epa e hija va epa oñandu mi personaje o interveniva. Hay sentido ver la lectura o ni entender pe mensaje. Acá justamente la relograba semana. Upare pe ni ande lección uppi va epa e hice reñemon getan de la pichandi. En ere reñemon getan mo waishan de la pichandi. Da asriban a o ni entender a momi va ereba Hareñe Eva ena, reñemo que tanamo guays. Aupa especialmente importante la lectura pe, umiña neren duba entender por Juan ba epa la oye Eva hina. Ha abeyo oye hisauka, pe sentimiento remo iba, cada uno de mis personajes pe oye narrado la historia. Así que excelente semana, muchísimas gracias por excelente lectura, lo disfruta y teréis. Ya se van a la siguiente parte de la reunión, ñambo es por vez Juan. Cuaco parte pe, ya se pe tenéis video de la revisita. Ya esa está upei, va a pegar tu ni aprender a subir, va a esa peña de que tú a ver ni a mejorar mi punto. ¿Qué es Sabina? Bateko don Roberto. Tranquilo, pa. Ha es hawishan debe ser era Joel, ha es Tomás. Bateko es José Sejina. O mashahina. Añepuno shangue a mimi. Ha, ya ese. Muy bien. Vais a pa y tú ya es saucaña y interesa a mi gente o iba ñan de territorio. Vais a que tú ya es sauca. Magdalena y Catúramo. Rime en silencio y hermana de coime para comentar. Bueno, ya está otro comentario, Catúramo. Entonces la pregunta es, Yahuishamba, esa peca tuya es shouka, ñaña interesa mi gente y vayan de territorio, pe. Familia y Fran. Muchas gracias, Fabián. Ya se llama, ella para hermano o
por las situaciones, ellos juegan directamente en la Biblia, pero cuando se pone ahí, a la persona ve y su peo, hoja ese gina. O para ver muestra de consideración hacia el amo de casa, a ver y ya su canta, y la ñana importante es a la mensaje de la Biblia solo, sino que realmente ya no importa la persona ñana vendu a ver. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Bueno, y así ya se sabe el video. Hoy pona, ñande salva y tepeba. Este día ya ella tamba ella pa ñande yara ñande putimbo, ñande pua caja o ñande problema cuerare. Va a pandere pensa. Xero guana la familia ñande putumo. Cierto peba. Ñande familia tuisha ñande putimbo. Pero ñande yara o me veí otra ayuda. Ya ella minan va epa y Jeremías 29:11 pe. Ella tende minan va otra ayuda pa o me veí ñande ve ñande yara. Oima. Elimina ñandebe Tomás, por favor. Sí. Jehová hei. Shaikua pona mba'épa japóta pende rehehápe. Ame'ẽta peẽme py'aguapy ha ndaguerumo'ãi pende ári mba'eve ivaíva. Péicha perekóta esperanza ha penerãrõta heta mba'e porã. Oikuite, gracias. Oipa algo y catuban deben de pytymo embohovái hag̃ua ne problema? Sí, pepy'aguapy. Cierto itépeva. Ñande problema ya ve tekotevẽ ñande py'aguapy. Pero y ve otra cosa. Ejentúma pandeo yeha a más que ibai y porãgui. Sí. Hamba'e hisépeva. O mejorata hape situación. Péichaite. Ha opakuévo pe versículo. Mba'e opromete ñande jára. He'i ñanerãrõha heta mba'e porã. Péva ha'e. Pero la Biblia me avei consejo ñande guiaba tape ponare. Mba'éichapa. Péva oye explicar con folleto pe lección 1 pe. Ohechauka heta consejo bíblico y de provecho itereiva. Ko'áro ipurúro japohag̃ua curso bíblico. Eleetáramo y katuaje yandeve. Sí, aleeta. Muy bien. Preparando un paja, ya respondeban ahí. Arakae, hamba eisa pe katuya y purupe información o iban de folleto pe página 2 pe. Arakae, hamba eisa katuya y puru pe información. Oña pe página 2 pe, ñan de folleto pe. Hermano Alviso. Bueno, coape ya exacto video que hace para esa peoga ya no atende por ahí creí en secuela o en tu por ahí creí un texto que leas al hermano directamente ofrecemos su pepe que tu mamá esa pe objeto ejecutivo ella de ya esa y pesa que puede poner y la gente no atende por ahí mañana de por el córamo pedeció el cual se ve la Biblia ya ofrecemos su pepe a poco objeto y que tu mamá esa mañana tengo que tener estudio bíblico. Excelente. Allá éramos peñan de folleto, pe página 2p, hoy pete introducciones iba cómo sacarle cada lección. Pepe folleto puedo explicar, va ella papé persona o recibido a pe folleto y catú hoy purupona. Vamos que pe persona pe que tomase nos eso y provecho o estudiamos pe tení testigo ndi. Hamba ella pa y catú o entendés hoy purupona cuaco herramienta. Y para ir poner ñañe familiariza cuaco folletore que tomase ya explicaba y pe persona pe vaya para que ubica tú nos provecho su. Así que muy bien, hermano Cuera, excelente. Bueno, ya está la siguiente parte, la revisita. Ya está en la práctica, vaya para hermana Cuera, pues eso cañan debe, vaya para que tú ya vos vai cuaco parte. Cuando hayan duda ya hermana Silvia Rivero, pe, hay ayudante Gladys Gómez. Pe. Ok, vai te coparejo ese Gladys. Leí por la beba para costería. Sí, sí, Silvia Cotería ya aniñando por la TV, ya hay ve mamá animada. Aunque la problema siempre es que está, además a hoy debe la en familia tu y la problema siempre hoy, pero bueno, aniñando por la bema coanga. Es cierto, cuando a tiempo vegetal la problema hoy presenta. Vaya para ñande yara ñande putego ñande problema ya ve. Hashe siempre na iguaima, ella posible, pero she siempre ese problema ya ve añe, ella amiga cuera, por teléfono, cuera, siempre se consola.
Depende igual, Gladys, la Biblia ni con las inte va a ir te problema con mundo. O si no, hombre uña o yandebe. Bueno, y temo pataja mi bae. Upere ale semite pete textos a Eva Jeremías 29:11. Jehová Sí, y sí. Shei Quapona, Baepa, Yaputa Penderes Jape, Ameta PM Plawap, de Ari, Baebe y Baiba. Pecha Perecota Esperanza, Venerarota Geta, Baepona. Según contexto, Baeche para ñande yara ñande putibo ñande problema ya ve. Hau pepe yo meta hañan debe pu agua pu. Jala es importante beba y silio meta hañan debe esperanza. Kwa tiempo pe muchas veces ya es shawi heta itereima eiva yo y ko hati kuna ya were ko suya esperanza. Un peche y te Gladys a me ñande debe agua pu cuando voy a Geta Esperanza moto ven guana. Y que tú pero bueno yo otros días ya me voy a otro curando. Baeche para la Biblia ñande guía. Sí, sí, shere no ka tu Silvia, ha wei terei ka tu biko te dia ele kwa contexto porque aputache pu agua pu kuanga. Gracias, María Gladys. Excelente, Silvia, muchísimas gracias por de parte de ABI Gladys, y pudimos hablar Silvia. Y por aquí pende parte, porque esa puede beneficiar a personas por mi predicar con su peja, yepa, hamba RPA de lograr, porque en esa lección 6, va puedan haber curi, explica por nada mi texto. Hay que explicar por nada un apetito texto, nate cote ve, ya es este iterei detalles, este iterei es ya carga iterei de información. Sino que esto es sencillo y de provecho petit texto, ya explicado por nada, simplemente ya explicaba nada de forma sencilla. Este cote ya es este detalle a upechar upi un importante beba o caño putado. Un par importante ya prepara por nada, ya por algunas preguntas que tomáis la persona o pensamba, eres para ya leer el texto, amba eishapa o el que ver con el tema y mongetaba. Breve explicación, ya resaltar algunas palabras puntuales, Japeixe ya explica por un pequeño texto. How cumplir el objetivo. Ayepa, Jaupela ya esa cuava, así que muchísimas gracias a Bey Silvia por compartir. Ya se te van a otra revista, pero cuando vuelta a ya están esa para yo ofrecer folleto, Jacob para siempre. Hamba esa pone por una lección 1, pone por un pequeño estudio bíblico. De este caso viene hermana María Alviso, y ayudante Magdalena Duarte. Vaya pa, Magda, vaya de copa. Ojón debe Paraguay, te sepa. Vaya pa oín deru, erengo lleve curí, deru jasicatú. Y por ahí te leí, Mari. Ajá, ojo, por ahí te leí, se ve, Curi. Hace viaje. Hay que tus agüeres ahí, Curi, Cherundi, a su hermano Cuerandi. Cheru, niña, tú por a mí, Curi, que tus agüeres, ahí, lo imagen vive. Y por ahí, tienen vive sinceramente que en Perú a mejorar. Magda, antes de tu viaje, si por andún debe curí. Va ella pa ñande yara, ñane piti bo ñande pua, caja guay, ñande problema fuera, y mandó a. Sí, se mandó a. Hacia pensar que ñande yara siempre me ñande debe petein salida. Siempre o acomodado mi va, ñecote beba tera, ya sa vagina. Cierto y te manda, upeya y te. Alemi caturamo petei texto. Jeremías 29:11. Dele mi caturamo, Magda, cuando lo tengas nomás. Jeremías 29:11. Jehová y si hay cua poramba epa ayapota pendere jejape. Ame eta PM aguapu ha dawerumo ay pende ari imba eve iba. Peisha perecota esperanza ha penera arota jetamba epora. Upeya y te. Muy linda lectura. Muchas gracias, Magda. Petei por ando.
¿Va por potañan de Sara Yahuereco? Ñande yara botalla huereco py agua pyja no huerumo ay ñande arimba eve iba. Espera, ¿qué? Jamba, epa umeeta ñandere. Umeeta ñandere petén esperanza ja ñanera no jetamba de pora. Upeya ite, Magda. Muy bueno. Pe esperanza y por ahí terei, porque omeeta ñandere petei mundo puajú. ¿Mopa? Coguga pe ari. Muy bien, Magda. Yareco petei folleto, geraba, yaicota ape para siempre. Co folleto, oye, prepara, ñane puti bo jawa, ñantendé por jawa, va epa que la Biblia. Si enviata petei enlace, Magda. Si enviata petei enlace, decime si te llegó. Sí, coape un agente, Mari. Muy bien, Magda, excelente. Upe vale, y catupa reabrí, upe enlace, caturamos. Acá aparece lección 1, que era va ella pa la Biblia y catu ñane putivo. Elemi y caturamos este primer parrafito de introducción. Bueno, entero beba ningo yico hace maera pa ya existir, maera pa un sufrimiento, va ere pa ñamano, javei, va epa kota mo te obe. Getape ñande pura vei, va isha pa ikatu ya cubrir ñande necesidad cada día agua. Va isha pa ikatu ya ñande familia, La Biblia hoy cultivó más etaiterei gente, pero un bojo vais agua umi por andu y importante teba. A ver o solucionar agua umi problema cada día oñe presentaba. De para pensar la Biblia que tu jave y ne cultivó debe. Muy bien, Magda, muchas gracias. Según el párrafo, vaya pregunta pa, ya apoye ti entero beba. Antero beba ñañe por andu y maera para ya existir, maera para ere para oír sufrimiento, maera para ñamano, javei, maera para ya pum. Maesha para ya cubrita ñane necesidad cada día agua, por ejemplo. Cierto, y te upeya y te. Que esta gente, hoy cual la Biblia, o responde jañan debe coaporando. Jaco párrafo que la Biblia habéis o solucionar agua o mi problema cada día o me presentaba. ¿De para pensar la Biblia y catujá de ahí nepitibón debe? Sí, se cree que catujá se pitibó, habéis se catu habéis hoy pitibó se vecino fuera, pero inclusive se familia fuera. Bien, muy bien, Magda, excelente. Va a expandir semana uva y catuja agua ni a que sanchón bucumí. La otra partecita del folleto, punto 1. Giraba. ¿Y catupa la Biblia o contestaña en lo mismo de Yaikua Seba? Hoy Mari Rojaro Tacora y te. Bueno, Magda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beín, Debe, Mari, a Magdalena, que va a compartir por ahí, entre ahí. Y justo porque ya se llama ella pa. Pero revisita hoy directamente o homoñe por una directamente en curso bíblico. Ahora yo lograr justamente porque hoy va a proponer lección 13 p. Unimos acá va epepa y de provecho pe información. Ahora ya esa cuava, pe persona entender upin va epepa y de provecho su pepe información o recibida pe predicación upibe, pe revisita upibe, o esa cuava va esa pa iputimota supe pe pe folleto plajú. Ahora por uno hay pe curso bíblico. Ahora yo entiende va esa pa la Biblia que tu iputimon supe hecovepe. Así que muy bien, excelente. Muchísimas gracias a Bey Mari por de parte. Peisha ñanguaje es un ameco parte estudiantil, hayas a Satako a la siguiente parte de la reunión. Upebaná se van a fuera, por lo que nadie prepara agua, ya pura heita pe, pura hei número 89, Jeraba, Jehová o bendecido Yapoape y voluntad. Basado en Lucas capítulo 11, versículo 28.
Muy bien, hermano Cuera. Cuando me ha invitado ya a disfrutar de la siguiente parte de la reunión. Eikoken a Jehová migoramo. Neñe en duque no de tu Cuera. Oputayan hermano Mario Maldonado Cargo. Muy bien, hoy cuando comenzábamos la reunión, Fabián decía que había una parte en que iban a intervenir los chicos, ¿no? Bueno, sí, esta es una parte especialmente dedicada a los jóvenes, a los niños de todas las congregaciones. Y bueno, el texto base, quizás podríamos decirlo, sería Efesios capítulo 6, versículo 1, donde el consejo que se le da a los chicos es: sean obedientes a sus padres. ¿Y por qué tienen que ser obedientes? Bueno, vamos a verlo, porque en parte, como decía el video, dice: hazte amigo de Jehová y obedece a tus padres. Así que vamos a ver cuáles son los beneficios de obedecer a los padres, y luego vamos a preguntarle a los chicos algunas preguntas. Así que vamos a ver el video en primer lugar. Brum, 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 brum. Dani, ejunya sena. Ipi aken de zapatushe membu, angetente mo potimba. Bueno, mamá. Ñaguahem botaitema. Dani. Desuje indebere ipe ahanguan de zapatu. ¿Achepa? Sí. Desuje ta umba po mo potihangwa. Ba isha po ñanduta o echaron la reyapoba. Senda ipota yupeva. Ay kwa será. Ba e pareña mo potinamo. Eta mañamba apojese. Ayepa. Sí. Será reyapori rende suje iba. Nate kotevemo ay kuriremo potinye. Dani. Derei kwa cero haiguja. Ande su upei sante abei. Upevare neñe erendu vaina. Ne mandó apa ya estudiaba el cuero ñondivepa. Upeva hoy Efesios pe. Va el capítulo pacoba. ¿Sí? Sí, hoy pona. Es en dominan va epa Jehová y potare yapo. Ta ira cuera. De isha Dani. Pe neñe erendu que pende tu va cuera pe. Upeisha ojo pona beta pm. Upevare siempre neñe erendu va en ashera. Oimbama, pechupuña sena. Oimbama, ya hapiña sena. Dale. Pehueru agotobe. Oima. Pip, pip, pip. Upepe vente. Va, Pip, pip, pip. Jaime, te beso que se deje. ¿Se disculpa? Peitica tú.
ella pova. Dani, un de libro ya estudias a un año de vepa. Haimba tu pa mi valita ni anga o hijo abambae. Siempre neñe erenduba en ashera. Gracias, pero iñeren duete épico comita. Ayubu yaha, de tu baja hermana ñanera no imagina. Sofía, ¿va a pan de gusta co dibujo pe? Peyumara ñañembo eka tu peisano hañañe penu. Muy bien, excelente, ¿no? Qué bien hecho que está el video. Vamos a ver entonces cómo afecta esto a nuestros chicos. Por ejemplo, porque la primera pregunta dice, ¿cómo desobedeció Caleb a su mamá? Esta pregunta está asignada para Kelly, perdón. Su mamá estaba limpiando y Dani estaba jugando. Él en el patio, y después su mamá le llamó a cenar y le dijo a Dani para que se saque su zapa y él no obedeció. Muy bien, excelente, Kelly, muchas gracias. Qué bien explicado, ¿sí? Realmente vimos, ¿no?, que no obedecía a la madre. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Dice, ¿qué hizo para corregir su error? Vamos a ver cómo lo corrigió. Esta parte le vamos a pedir a Lisandro, por favor. Caleb corrigió su error limpiando y ordenando sus juguetes. Claro, excelente, muy bien, excelente. Y la última pregunta sería, ¿y por qué debes obedecer a tus papás? Acá en este caso sería Máximo. Sí, aunque muchas veces a los niños nos cuesta obedecer, a mí personalmente obedecer a mis padres me ha ayudado a muchas cosas, como por ejemplo tomar buenas decisiones y mejorar, usar bien el tiempo y ser más sensato en todo sentido, ¿no? Y como dice Efesios 6, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Claro, excelente, excelente, Máximo, muy bien. Porque se presentó una situación, ¿no?, cuando la mamá le dijo que guardara todos los juguetes y él no quiso obedecer en esa ocasión. Y entonces después se fue pensando las consecuencias que podría haber pasado. Así que acá puede comentar a alguien grande de la congregación qué fue lo que le llevó a Caleb o Dani a ser obediente. Porque él, ¿qué pensó? ¿Qué podría haber pasado si no juntaba las bolitas? El niño Irrito. El niño Irrito. Gracias, Mario. Sí, y acá se mostró en la casa, ¿no? Directamente los padres y la madre, cómo le venían hablando, ¿no? Directamente para que ellos también puedan escuchar. Y además solamente hablar, sino también enseñaba a través de la Biblia y los dibujitos que muestran, ¿no?, la sociedad en este aspecto para que ellos aprendan.
Claro, excelente, muchas gracias, Irrita. Jesús, creo que es Jesús, levantó la mano, ¿no? Sí, a ver, ahí está por ahí la manera de aconsejar. Realmente el padre, cómo usó maneras prácticas y razonables para un niño. Qué bueno que este consejo para los padres, cómo tratar los asuntos difíciles con los niños. Hay por situación va ahí, ¿no? Siempre tranquilo, padre. Muy bien, excelente, muchas gracias, Jesús. Realmente fue muy lindo ver este video, cómo está preparado, cómo llega, ¿no?, al corazón de los chicos. Así que le agradecemos a todos, ¿no?, y vemos lo importante que es ser obediente a los padres. Así que bueno, en la semana le estaremos preguntando a Cecilia, la familia Infran, a Arnaldo, cómo se están portando los chicos. Seguramente que bien. Muchísimas gracias, hermano, por su participación. Muchas gracias, de Cacoparte y Tébare. A todos los chicos, excelente su participación. La verdad que me pone muy contento verlos tan guapos en la congregación y siendo tan obedientes también. Muy bien, y así está la siguiente parte, hermano Cuera, cuaca ocasión, la parte de las necesidades locales. Pero Manduapa, sigamos manteniendo las precauciones durante la pandemia. Y esto es sumamente importante en vista de la situación que se está viviendo en todo este tiempo, el gran rebrote que está viendo y la gran cantidad de contagios que hay. Lamentablemente, para el 10 de diciembre del año pasado, según el informe 10 del cuerpo gobernante, 25.658 en hermano Cuera o mano a causa de pandemia, COVID-virus. Apeamos menos el equivalente a 256 congregaciones de 100 publicadores cada uno. Tiene gran cantidad. Hañan así gallepa, ya perdés a en hermano Cuerape, con base causa. Pero la situación Icatú iba y ve curi, gallepa. Pues si bien lamentable con situación, ya agradece Jehová, o me es aguariñan debe instrucción y valioso va y tiempo y tepe, y mi organización rupibe, ñan de cuidar jamás. Porque ayer ya me mandó de que apenas ñe punupe pandemia, o antes de que llegue esa debe instrucción, guía, ya protege jamás, medidas y que toma esa, ya cuida ñan de en familia. Seguramente ya coincidí las iba Pepe Salmista, capítulo 27, versículo 13. Se me ilumina, por favor. Salmos 27, 13, Pepe Salmista ya expresa de la siguiente manera, hañan de catuya aplicayan de caso pelaje iba aña de jape. Hey peisha, si ayer viaje o va imba eponas hashendive, hay covea ya pucucue. Dau peisha irire, quién sabe, va epa o icoa enamo hashehewi. Ayepa o peisha. Verdaderamente, quién sabe qué hubiera sido de cada uno de nosotros si no hubiéramos recibido estos consejos e instrucciones para cuidar y realmente obedecer y seguir estas cosas. Como me vayan de Jehová, mi organización Rupibe. Cada congregación es anciano cuera Rupibe. Upe varese hermano cuera, pero aprovechar con ocasión lo felicitas a un entero, beba a cada uno, pegendú, jape seguí jahuere con a instrucción, jape yape seguí peye cuida. Cuando gracias a la vacuna, hoy esta flexibilización a beneficio en cuanto a la libertad de circulación y realizar diversas actividades. Pero no es momento de bajar la guardia ni de confiarse. Anikina ni confiarse, hermano, cuera, porque y no termina con pandemia. O seguir vetido surgir estamba épocas. Ahora ya que en cuenta con principios de Ibañan de apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Upepe, apóstol Pablo Iñan debe lo siguiente. Upebare, peo pensaba Yerobián Barateja, doña Tendeke Ani Joa. Así que el apóstol Pablo Jesús Caparañan debe, y importante es a Ani ñañe confía y terei, porque upeba y catuña ne moía en peligro. Así que ese hermano cuera, Ani que ñañe confía y terei, haya y relajada en cuanto a las medidas sanitarias. Y más con a tiempo la contagio aña de jape, tu terei o cacuaja o jogo. Así que ya mantener mi medida de protección mientras que ella cumplían en enviapo en cualquier ámbito seglar. Cabeza de familia, cualquiera, ñanderuagua, o se mantengan ya pues enviapo, va a poja, conseguir mi bajo coteme bajo la pepe humana.
upevare, mientras que ya cumplí con ambas, ya seguí, ya cuidar. Por ejemplo, mi medida sanitaria ya cuidado y coponaja, realmente y efectiva, y por un meme pe cubreboca, ya respetar el distanciamiento social, y por un meme pe higiene, y por ya por constantemente, y por un alcohol y higienizar jamás. Algo muy importante es, hermano Cuera, ante cualquier síntoma o sospecha, que ya tomamos mis precauciones necesarias, más sin demora, viene el superintendente de grupo. Porque Peisha y Catuta, cada superintendente de grupo, hoy me atento cada uno de los hermanos, hoy va contagiado o aislado, aunque nadie no confirma positivos a Peisha y Catuta ya asistí su coño me supe la ayuda y cotebeba. Variante importante ni informar sin demora, hermano Cuera. Si bien os seguido aparece variante Prahu, hay Catuña en Monguijille y mi, anilla y pues hermano Cuera. Ya sé que no haya quiero viaje o vare, porque Jao prometeñan de Isaías 41:10p. Ani recujille, porque she ainde quiere. Shero monbareteta, Harry Putimota. Así que ya sé que no confía Jehová, ni a tomar todas las medidas necesarias mientras que dura la pandemia. Haya seguir y cuidar, haya mantener alerta, hermano Cuera, ani ya baja la guardia hasta que opa coaco pandemia. Muy bien, cuando ya está la siguiente parte de la reunión, la última parte, estudio del libro de congregación, objeto bajo ame. Upeanaya ya tiene hermano y rito al viso cargo. Muy bien. Así que el capítulo 18 que ya se haya yo a llevar del libro, va a esa tepa, ya no hemos pedido, baja, ya no hemos pedido, y porque ya hay cuama, esa parte va, o cumplió, o mi, y es año, que ya se saja, tepa. Pero coara que ya se está araca, es para que va o renega y tereíta. Así que por invitante lo vea, queridos hermanos, y que todos van a enseñar en el comentario, Rupibe, ya de veníamos va a guasuña de gusto, va a pesar que tú ya nos aprovecho. En el comentario de ya por Rupibe, yo putaba, ya me acá, me tepa. Más todavía con tiempo. Pero para ni por un agua, entonces, el hermano Ismael Rivero, Moñeta, y de los dos primeros párrafos, 16 a 17. Jehová o Moín, va petilla o tajape pedra final. Jaeoi pa pora aracaepa o ya tacata y pueblo. Pero va esa pa Jehová. Hoy cuadra caepa unimo enemigo pero ataca tajay pueblo pe. Ya esa Hawaii sacó el libro capítulo 17 pe. Jehová y God amoita nera ñicare umiganso upeba heise Jehová hoy atajar la situación y tu amada humillación o atacar el pueblo. Pero upeban de Isei Jehová o ya potaja upe ataque ni obliga a atajar enemigo pero o atacar jamás el pueblo. Jehová ningo y catu hoy cuaumi va ella recoba ñande pupe upeare jae hoy cua va eisapa y enemigo fuera oracionata pete situación pe. Va eisapa Jehová hoy cua araca epa y enemigo fuera o atacata y pueblo pe. Sí, familia Ramírez. Gracias, Rito. Sí, Jesús de la prueba, por ejemplo, ya debe entre Salmo a Jeremías 17:10, por ejemplo, lleva debe que Jehová hoy con mi gente a pensaba lleva, por ejemplo, Jeremías 17:10 y Jehová a esa yo gina por corazón, hay puguara gina por pensamiento y cueva apagar a cada uno para según PHP a según un mismo o ya por pues así que Jehová hoy cuando pone interés a caer para o ya tacata allá para y pueblo va a llevar así que os sabe yo países y no mi gente cada uno ya posee bajo pensaba así que ni me cuadra seguro Jehová hoy cuando países ajime. Muy bien, hablando y con interés. Sí, hermano Jorge. Sí, él sabe, como bien se comentó, conoce los corazones por un lado, pero en realidad, como dice Ezequiel 38:4, dice, pondré garfio en tu mandíbula, o sea, el ataque al pueblo de Jehová, venir Jehová. O sea, se da la circunstancia, sabe cuándo va a ser, porque él va a hacer que pase, porque es justamente
usarlo con la carnada, ¿no? Usa a su pueblo como carnada para que atacar a su pueblo para luego él actuar, ¿no? Así que, ¿cómo no va a saberlo si es él el que decide el momento en el que va a hacer eso, ¿no? Muy bien, Jorge, y ponéis en el comentario ahí. Copiar es Isaías sobre su caja párrafo 17, que Jehová Moima de día o atacar jamás de guerra final. Así que PNP comentas hoy se pone ya esa mira párrafo 18 y captura. Ya llama Hawaii, ya llama Taja Moai, Ha Jehová la Omoñe Purunga pe ataque. Ni no obligamos a hija y enemigo afuera para atacar a mi pueblo. Padre para paisano mi wipora oñe moita oñonaino y yehui etente y ande ya todo poderoso contra pe. Y catujina upe tiempo peja de cuera o pensar y ande ya de dirija. De nada no ñe tremetemos a hija mi baeo y cuare cuga pe ari. Y catujina ja de cuera o pensar. Y ande ningo ña jundi para muy mi religión pe. Primera moña de yara ñe te jape usiti. O defender tal curi mi religión y yo peor representar supe. Pero ja de cuera no pillamos ahí. Petin ba es importante teba. Que va hoy inala o moita y corazón me cuera o un dice a mi religión. No tiene iba pero monkuga hawa yande yararera. Baile pa umi wipora oñe moita oñona y no hawa y que es win que yande yara todopoderoso contra. Hermana Alviso. Pero mi gente o pensar que Ñandeyara no existir. Cada vez yo pensar que si Ñandeyara existir o defender por una religión que iba o representar su fe. Pero Jai fuera, do pillay, Jehová boigina la homoita y corazón me fuera. Que Jai Apocalipsis 17, el 17, 16, 17, la parte final del 17 que Ñandeyara Omoita ñacamecuea PTI plan o ya poja guajae o hipotaba. Jaco plan que o fundice mi religión japón. Muy bien. Ambas para que tú pensás escuela. Hermano Humberto. Sí, a como esa caña de Betimba es importante, va a ver. De que como Yoñe Piruma hoy tijina diferente religión o mi religión o acaba un esta petit punto a ver de que acuera como Jesañan de Yarando y tu hija aparentemente o desafías y cuál mi poderes religiosos o iba a ver yo pensata de que Jehová pueblo peixante a ver que a tu ya ra fácil de por y maima veo defendeba japea un botavita su recuerda. Muy bien. Y poner ya esa mira el párrafo 19 como esa cabeña de Oye, juntir irá mi religión falsa y catujina Jehová oye ure y pueblo y cuaucaja un apetí mensaje y pojiva. Apocalipsis pero en bollo ya un mensaje petía mandado a su orecuare 20 kilómetros. Upe mensaje y catujina es mi organización política comercial oye jundi pataja. Upe mensaje como botaro va y teta mi gente peja upeare o maldecitas y cuayan de yara. Hay catujina upe mensaje ambos posible mi nación pe upeare o ataca zeta y cuayan de yara pueblo pe. O junti hawansa recuerda pe Adecuera o pensata andas fija en el undi hawa, pero tu shao yaú tajicuay. Va a pecar tu ginoico oñe hundir de religión falsa. Hermana Sandra. Gracias, Rito. Bueno, acá menciona que oñe hundir iré mi religión falsa. Y catujina Jehová oyerure y pueblo oico acá jaguapetei mensaje y poscuiva en Apocalipsis pe oñemboyo ya upe mensaje a PTI
a Mandabu Guazú. Son piedras gigantes, Orecoba 20 kilorupí. Así que el mensaje ya no será un mensaje como de arrepentimiento, como lo que estamos haciendo ahora, sino será un mensaje como de juicio. Sería como piedra de granizo que le caería en la cabeza a cada una de las personas que le prediquemos. Así que un mensaje y Catujina oye una organización política, comercial, oñe jundi patajá. Así que no les va a caer muy bien el que uno le predique que muy pronto tanto la organización política como la comercial van a ser destruidas por Jehová. Así que o maldecita jicuaña del Yarape y un bocoyú upe mensaje y contra quién se vendrían o hasta caseta jicuaña del Yara pueblo. Muy bien, Sandra, upe sheite y ponen en el comentario. Así que con ágina las escuelas o pensar, sí, hermano Fernando. Claro, qué fuerte lo que decía Sandra, ¿no? Este mensaje tan poderoso. Y la nota de la Biblia aquí habla del peso, ¿no? Porque dice que cada piedra sería como un talento. Un talento griego estaba alrededor de unos 20 kilos, más o menos un poquito más. Así que evidentemente uno se imagina una piedra de 20 kilos golpear sobre uno, evidentemente causa una gran destrucción, ¿verdad? Bueno, y eso va a hacer, ¿verdad?, que empiecen a blasfemar contra Dios. Muy bien, Fernando, muy bien. Así que ya se te su título, Jehová, Invaísa para Jehová, o el Saucata, o Renega y Tereija, Ñamonieta, párrafo 20 a 21. Ya Hueisa, Colibro, capítulo 17, Tepe, Ezequiel, hoy Purupe, título, Got, Jaeva, Magot, territorio, Peguá, Oñe, Jamá, Peti, grupo de nación, Oño, Moinúare, donde ataca Jamá. Pero con a nación, Oño, Moinú, Guaunte, ya mañana mos esa escuela, Jeteba, y Sao, un va a pobo, Oño, Día, Papeti, M. Pero Añete, Jape, Ja escuela, Dosa, Ey, Oyoje, y orgullosos a cada uno y fanático y tirei paireje. Jehová peguará andas así muy eteo muy jamás supercuera oño contra peo y con va y paja jamás y cuai oño tibe. Pero dejamos ahí y por la jundita va mi nación pe. Y ande enemigo cuera oñi jundi bobe o exata pe y por la señal. Mi va y catu hina mi va en extraño va hoy cota baja shaucata va Jehová a Jesús poder. Mi enemigo cuera o exata mi va mon que tereita va supercuera. Jesús o profetiza Haweisa. Mi gente de mayata porque o que tereita. A escuela o que yeta hoy cuaru piu mi va o utaba cobuga peari. O de oye de sepera veja wan y cuai. Mi gente o pillata tu se terei o ya ujawe atacabo Jehová pueblo. Forzado y te o reconocetas y cuai. Jehová de jape o ya poa entero va Aja de jape ejército guagape wa ruisha. Jehová catueteo y puruta y ejército guagape wa jape naturaleza o protege jamás y si lo cuera y fiel ape. Ajundi jamás y enemigo cuerape. Va página got ha va epa o cota ese. Va página si hermana Mirta. Es una coalición de naciones. Y como vimos en la página 187 en la ilustración, eran distintos líderes políticos de distintos países, de distintos lugares, muy poderosos. Por eso esa coalición, por tener ideas fuertes, muy arraigadas, seguramente va a ser débil, porque ellos van a poner en primer lugar su nacionalismo, su rivalidad, su orgullo. Así que, si bien God va a ser muy poderoso, pero es una unidad muy frágil. Por eso dice que Jehová puede hacer que ellos se levanten la espada contra el mismo. Muy bien, Mirta, por ahí. Así que, o su caja se llaman va a pensar a cada uno a escuelas ahí, como que y fanático y terei, o su caña de operación ya y sai pañando ya en tiempo que con ángel. Hermano Fabián.
Claro, ya se acuerda que Yepe con A nació en Moirú, no hay unidos y porque cada uno es orgulloso y patriota, o hay naciones o defender propios intereses. Uno Moiruta porque la Satanás o Mumita a Jehová veía que tomaisha cuamba a Jehová pone fácil tomaisha fuera en contra años un dipa y yupe, que no hay más la icoba. Jehová mismo en encargata o un divo con ape, hoy combo veo peba antes que yo destruí paz y pues ya está la señal iba y agape de que Jehová a Jesús poder, a que Jehová mismo, o hizo catanda y por hija otro, y que tú a gobernar su icuera, a yepa. Entonces forzado y todo reconoce estas icuey de que tú te digo ya voy a o atacado Jehová pueblo. Pues muy bien. Ya mira y capturamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a Pepe de familia Infran. Hay dos manitos de familia Infran, no sé si... sí, Carlos, familia de Carlos, entonces. Gracias, Rito. Entonces, segunda de Pedro 2:9, y upéchano Jehová hoy coamba, ella po salvata y yo puba iwi, mi gente o adoraba pechupei, peite wibe, pero ya toñes un día mi gente, injusto ape, pejuicio árabe. Muy bien, gracias, Carlitos, por el que viene lectura. Justamente vaya a sape tangape, segundo de su Pedro, ya le da que segunda de Pedro. La pone su cañante. La falla es ya. Hermano Ismael. Ape usa campaña de tangape, ape lectura oye le deja huepa lleva que Jehová o Satamba esa pa o salvata y yo puedo ahí pueblo y fiel ape lleva. Lugares y Jehová cato estoy bruta mi y ejército haga pewa. Ape naturaleza o proteger a mi cielo y fiel ape un día y ande mi escuela. Pues muy bien. Así que uno ya echáramos como la vista humano. Así, Belén, por favor. Gracias, Rito. Incluso uno puede ver y analizar, Bahía para Jehová, tiene todo claramente pensado, ¿no? Primero un mensaje que realmente despierte la furia, porque en ellos tienen dispuesto toda su confianza en lo que es lo comercial, en lo que es lo político. En un mensaje nosotros le estaríamos diciendo que ellos, este sistema político y comercial se estaría destruyendo, despiertan la furia contra ellos mismos. O sea, cómo Jehová tiene todo pensado y luego en su ataque como militar, con su fuerza militar celestial, realmente puesta a pleno a favor de la humanidad y a favor de su pueblo, realmente ñanemoprimba, yepa, y seguramente también en un punto nos da un poco de temor pensar y ver cómo Jehová hará todo esto, ¿verdad? Sin embargo, nos debería fortalecer porque es un momento de salvación, es un momento en el que uno debe pensar que toda esta situación calamitosa que estamos viviendo, o pata, ayepa, o para o hará. Pero para eso tienen que ocurrir ciertos sucesos que pueden llegar a despertar temor, así como a la humanidad por no tener a un Dios salvador, también a nosotros nos puede despertar temor. Pero bueno, deberíamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él y saber que es un Dios justo y que va a rescatar a su pueblo sabiamente. Muy bien, pues Jehová mañana tiene garantía en ese, o ese ucajaya pe imagen un ángel. Muy bien, excelente, y poner en el comentario. Vamos a hacer la pregunta de estos dos párrafos. Primero, no vamos a hacer sin lectura. La parte A dice, Mabapa o protegeñan de cara al pueblo. Mabapa o protege. Este párrafo. Y en primer lugar Jesús, ¿no? Porque cayó o protegió mí, o jaijuja, o seguíbate y túbate. Ahí, con párrafo que dice al macedonte, un ungido, o de cota autoridad, a poder, o defender a siempre, o apoyaba después, su pecuera, unir tiempo y se tuba.
cabe utilizar un mi ángel fuera. Pues, muy bien, excelente. Sí, Jesús. Vale. Sí, pensé, porque justamente Jesucristo me saca la idea principal, ¿no? Por ser amigos y ayudar a sus hermanos, estas personas están marcadas para la salvación. Así que por eso van a tener el apoyo y van a ser justamente como apartados para que puedan estar tranquilos, en paz, ante el ejército que los rodea de armas, bombas y aviones, todo lo que tenga, la hipoli o que lleva. Pues Jesús. Muy bien, familia. Vamos a hacer la parte B primero. En Baixapa, oño ñanduta un ungido, a un ángel, o ya pues agüero un cueva. Con su caña de párrafo 23, o ya cama esa pone ñanduta un ungido fuera. Y familia Vega. Bueno, vemos que Jehová, Ojillata, Jaweru, mi ángel peo protege su pecuera, haga amogo tobe. Así que es importante te veja, que tu conflicto te Jehová ejército, orecota pe privilegio o santificado defender Jehová arera. Así que ani ocujite baebe. ¿Por qué? Porque sabemos que Jehová o protege, o ñangaricó, hoy putubó jicuay, oñe jondija gua ñandeyara enemigo fuera. Como dice Mateo 6, 9 y 10, el nombre de Jehová, como dice Oreru de Reimeba y Bágape, Toñen Botuillán de Herera, bueno, el nombre de Jehová va a ser dado a conocer, engrandecido en Botuillán, en todas las naciones. La gente tendrá que saber quién es Jehová, y estas palabras se van a cumplir. Muy bien, muy bien. Así que, vaya, tengan en bobo años de ya esa bomba, esa paja de playa, vaya que hicimos años de coaco momento, pejaqueta. Muy bien. El párrafo 24 en Yamoñemi, capturamos Ismael. Hoy cuavo, hoy tajape tiene ejército hoy poderoso, baja y en Tereiva, o protege jamás su perpera. Umio iba peati guasupe, lorecoi, parepa, o cuye, vaina. Ña tejape, a recuera oñen bouja, oña carapuata, porque per tiempo, yande yaro salva jamás su perpera, un impaitema. Yande yara ningo, yande poya juereco, jacatuete, yande protegeta. Upere un ajembo, we Jehová ara. Importante tereña y puntivo entero y catúape hoy cuá o jejun hawañante rugaga peguape. Yamoñemi y capturamos Sofonía, capítulo 2, 2 al 3. Sí, la familia Ríos. Oñe cumplí bobe, ñaneyara o decidiva cue, ja upedia o jasa bobe, o jasa jaisha pe, capua, o guarajaba pe ibutu. Jehová por su cue o bobe pende ari. O aje bobe pedía Jehová fue shaucataja y poshitereja. Peyuyu Jehová rendape, entero pe penumíteba. Peiva kobu ape ari, ka peyapova y leijeiva. Peñeja kena pende justo, peñeja kena penumilde. Peixe katujina Jehová pende protege pedía jaeo jishaucataja y poshija. Muy bien, muchas gracias por el tenido de lectura. Por anduje y baisha pa un ñanduta o mi o iba pe atihuasupe. Familia Pepe Vega, Marco. Claro, buen día, hoy puedo Itajape, ejército y poderoso, y Cujuye Tereiva, o protege Jehová, Ñandebe. Un día peatu, super, Dorecoiba, Vare para Cujuye, ¿verdad? Tejape de cuera, Oñembu, Oña Carapuata, porque pe tiempo, Ñande Yara Salva, Pecuera, sí, agui mal tema. Pues ahí te Marco, muy bien. Sí, Anita Infram. Gracias, Rito.
Había esa caja, güey, de sofonías. Donde ella era muy ocupado, pe tiempo, ve ya se cajan a mi persona, ve. O se cava ella de yara, ve que tu hanguay soña mu a muy jese. Un guaje muy ve pedía, ve que tu hanguay soy cuacho, pe. A ver, ella de como grupo, como organización. Ya ñemo a mí, ahora ve Jehovares, a niña pensado mi va hoy coa con mundo, pe. Que está va ella de ella se y que tú ve ella de afecta. Ya relajaba y la ñanes normas que van dija naña pensé llevar a upecha sino todo lo contrario ya yeputa son mareteba era Jehová quiere y gato hanguaya ve hija ella nene en cuenta upe y aragua supe Pues hablamos. Para para su caña de imagen, para para nembo ea ve debe, ya nembo pues agua su, sí Justina. A Pepe ella ella va lleva mi geo al enemigo fuera o al contra o yo pero mi hicieron fuera acá tú hoy tranquilo hoy con protección a llevar porque de ya era esa va ella pa o mucho de ángel y que tú vas a proteger y y pueblo fuera te lleva porque cuando no hoy oñora y no mi rondi a mi otro cato yo capaz güey entonces te hago eso cabe y de que ñande ya ñande protegerte a cualquier momento ñande ya seguir por ahora sea veí las cosas ñande ya recota y protección a ver Pues Justina, muy bien. Ahora su caja Ezequiel 38:21 p ya de ya esa ya para esa para fuera ahí vamos ya po sí hermana Mirta. Perdón, quería comentar Totanga, por eso había levantado la mano. Bien, sí, la imagen. Perdón, me llamó la atención que también vamos a estar asombrados cuando se manifieste el poder de Jehová, no solamente el ejército o los opositores, y eso va a ser grandioso, ¿no? Ver que realmente Jehová por fin está vindicando su nombre en la humanidad. Pues Mirta, muy bien. Y por ahí tenéis el comentario así, hermana Lisa. Claro, ahí Ezequiel dice, convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas, y la última parte dice que la espada de cada uno estará contra su propio hermano. No, peor que un ángel o protegerla, como ya se dijo, supe fuera, un enemigo, o yo atacar allá o supe. O sea que nosotros no tenemos que hacer nada. Exacto, muy bien. Ya mira el párrafo 25, por favor. Y cuando por acuerdo ñora inori catoteo y sarambi a miseria mante amarquedón mire a tu mita aja aguapu para esa pa yicota anga Jehová renega parire y solo la cuera no purumo a vei poder yepada o pavo epe guerra tu saiteba capítulo uape ya está mimba yo ya un yicota va a Muy bien, gracias Ismael y con el que viene lectura. Va para allá sátate otro artículo. Hermana Justina. Hape bella se llena pemba ese pao y cori de peñaino y catu y sarambi o putata no imba de bella agua protección pero un mi va ella ya estaba catu y un mi va y yo ya iba hoy cota a mogoto ve entonces pea la ya se atañen Muy bien. El programa de repasos es para aprender de adoración verdadera. El primer punto es para o morrenega y creí Jehová. Ya está currico capítulo al principio. Para la morrenega y creí Jehová. Hermano Jesús. Realmente le atropella al pueblo que
su territorio, dice, Toibui y Cajú, la tierra donde el pueblo está sirviendo a Jehová. Así que entonces por eso, Godemago no respetáis ni enseñar solamente el consejo de no molestar la predicación de su pueblo. Por eso entonces, pues si tenéis o renegáis tenéis ni enseñar o atacar enemigo bueno. Oh, pues muy bien. Estamos con hija y maíza para Jehová, o Saucata, o renega y hija. Lo vimos recién, hermano Mario o Ani. Habíamos visto en ejemplos de la antigüedad, por ejemplo, cuando los asirios tenían rodeados a los israelitas, como que va con un solo ángel, mató a 185.000 soldados. Bueno, ahora cuando esta coalición de Gog de Magog ya se decide atacar al pueblo de Jehová, Jehová va a desatar su furia, interviniendo con sus ejércitos celestiales, destruyendo a sus enemigos. Muy bien, Mario. Pues vamos a pues a para Coana, agua supe, ya pobana, pe adoración, oye, me eva Jehová, pe, añamos otro bebé mensaje. Familia Gómez. Sí, ya igual de a tiempo pe ñameja pe mensaje de esperanza mi gente pe habéis Jehová me hecho la oportunidad de cuela hoy coabo jaupe ya veo juputupe salvación. Pero párrafo 19 pe muestra curiñan debe que oñe jundir iré mi religión falsa y catujina Jehová oyerure y pueblo pe cuauca jangua pe mensaje y pojiba hey. Ha apocalipsis pe moyo ya pe mensaje pe te ya mandado guasu orecoba 20 kilos rupi. Así es que pe mensaje ya me está upao pe tiempo pe cambia y teta. Upeo areco anga mañana de pe aguasu ana ya poco cotembiapo. Pues muy bien, excelente en el comentario. Gracias, hermano, fuera de preparación. Así que con libro ya me cultivo, no solamente para sino saucañan debe va epa coana ñande ya pomavana. Así que excelente, muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, hermano Rito, y por ahí traí la conducción, hay que entender estudios de vehículo. Así que muy bien. Y después también un breve resumen en cuanto a la idea central de aprender a cuaco reunión. Ya ella de que el enduramo Jehová ya evitar problemas a canasés a sufrimiento. Así ya seguiremos Jehová consejo, ojo por ateñande. Tu para aprender a cuepe mi que ejemplo, ya yepa. En cuanto a las necesidades locales, hermano Cuera, recordatorio en el mandu a ya seguí janwaya ye cuida ni ya baja la guardia en cuanto a los cuidados por causa de el aumento masivo de los contagios OIVA en Ayepa. Ni enderezar ahí ya avisa lo antes posible y recordamos algún síntoma en cuanto a esta enfermedad. Próxima semana ya está un tema interesante en los 10 minutos. Ya son algunas situaciones y tu uva. Ya se capa Jehová guía enseguida. Vais a acompañar de beneficiar. Bueno, la semana que viene ya está en los tesoros cuaco punto. Muy bien, ya les algunos anuncios. En cuanto a los precursores, la reunión anual con los precursores, mañana sábado, 19 horas. Así que, por que nadie que tomamos ya por los arreglos, ni el mes vamos presente. ¿Sí? Estado de la cuenta de la congregación. Durante el mes de diciembre, la congregación recibió un total de 27.580 pesos con 56. Los gastos de la congregación ascendieron a 23.230 pesos. El balance al final de mes es de 28.563,69. Además, la congregación envió a la sucursal las donaciones de las cajas de contribuciones para la obra mundial, siendo un total de 13.030 pesos. Así que, nuevamente aprovechamos la ocasión para encomiarlos y agradecerles su excelente espíritu colaborando para la obra y así poder cubrir estos gastos. Excelente, muy bien. Cuando hayamos una de reunión, van ya por agita cántico número 150, Jeraba, Eñemoi Jehová Ukere, Jaén de Salvata, basado en Sofonías 2.3, y al final Jorge Flores, adoramos o vamos a una de oración.
Nos dirigimos a Jehová en oración. Jehová, bendito Dios, nuestro amor Padre, qué excelente estar en tu casa, siempre en este caso activa, reunidos con los hermanos y recibiendo la instrucción en el debido tiempo para que podamos fortalecer la fe. Hemos visto cómo en novedad hubo siervos tuyos que desobedecieron tu ley y cómo les fue. Y nos hace recordar la importancia que tiene de que te obedezcamos siempre, porque en realidad no es solamente porque es una orden, sino que sabes por experiencia propia que es para nuestro bien. Rogamos por los niños para que ellos puedan obedecer a sus padres, porque es lo que tú dices en tu palabra, y seguramente cuando lo hacen ellos van a también cosechar los beneficios que significa obedecer no a los padres, sino a ti también. Y qué importante fue el estudio del libro, ver cómo en realidad todo lo que va a pasar no es algo que tiene que causar tanta incertidumbre, es algo que sabemos que lo manejas tú, es algo que tú llevarás a cabo para que realmente termine este sistema tan malvado, al mismo tiempo que proteges a quienes son parte de tu pueblo y que muestran lealtad. Ayúdanos a repasar todo esto en la mente para que nuestra fe se fortalezca, para que en realidad cuando llegue ese momento sepamos ver, aunque tal vez no con los ojos, o tal vez sí, hacia arriba y verte a ti, ver a tu amado Hijo, a todo su ejército, actuando contra este sistema y defendiéndonos como tu pueblo. Rogamos el perdón por falta de errores, cometemos actos de debilidades porque somos imperfectos y nos arrepentimos. Por favor, cúbrelo con el valor del sacrificio de tu amado Jesús. Y es en el nombre de Él, de tu amado Hijo, que nos dirigimos a ti, decimos amén. Felicitaciones a Kelly, a Lisandro, a Paco. Excelente los tres. Gracias, Sandra. Un aplauso para los chicos. Me hacen un aplauso. Excelente. Bien. Y usted que veías en duda ni te acuerdas. Gracias, Ana. No, ya no. Bueno, ya no. Pregunto. Vamos. También allá en el fondo lo veo está Dante. Ah, Dante y Abby. Hola. Abby, vamos. Hola, Dante y Abby. Hola, hoy se van a hacer. Y más hola, solo de tío. internet también, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Juancito? ¿Cómo están ustedes? Hola, tío, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Se ven gorditos y bonitos todos. Igualmente, tío. Gracias. Igualmente le dice. Le devolvió la pelota. Igualmente le dice. Yo veo la balanza y la saludo y la tapo. La tapo, paso por el costado. Hola, Marco, ¿cómo estás? No me... ¿Hizo calor hacia ahí hoy? Sí, bastante calor. Arriba al máximo el horno acá. Nada, estaba re lindo. ¿Viste? María Inés y Rito ni tuvieron tiempo para tener calor. No, estaba lindo. Sí. ¿No se puede hacer las reuniones de la PILE? No sé, esa parte ya no sé. Vamos a preguntar a Humberto, Mira, Mirta y Fernando están más cerca de la pile que cualquiera. Mirá, están más cerca. Sí, por eso. Están ahí nomás de la pile, ¿eh? Yo por la Fernando, se ve desde acá la latita. Escondé la latita, Fernando. Sí, la latita tenés que esconder, Fernando, ¿eh? Es prohibido. Por eso no se le escucha a usted durante las reuniones. Ahora ya sé por qué. Por la latita.
y las bebidas. Ay, Fernando, no te pudimos escuchar hoy. ¿Por qué no apagar la cámara a ver si te escuchamos ahora? Siempre vemos si te podemos escuchar. Apaga la cámara a ver si te escuchamos bien. No lo escuchaba porque mi hija no le daba permiso de hablar. A ver. Ahí se apagó la cámara, pero... Ahora no se Habla, escucha, Fernando. no se ve. Ahora está más completo, no se ve ni se escucha. No. Fernando, ¿vos estás hablando? Igual. Debe ser el Se micrófono, escucha todo tapado. como que saturado. No. Mirá que Jesús todavía no se fue, ¿eh? Está Jesús acá, ¿eh? Justo se va Jesús. No, justo se va Jesús. Pará, Jesús, pará. Todavía no nos fuimos. Que no fue Jesús. Ya está, ya va. Sí, se nos fue. Se paró, no se fue. Hola, Ángela. Hola Ángela, Emilio. Por Dios. Aguantá, Jesús, que hay un premio al que se va al último, hay un premio, Jesús, aguantá. No, pero No te vayas. Mirá que seguimos tus pasos, Jesús, ¿eh? Ahí justamente ser flaco, no gordo. Él está aconsejando a los gordos. No, hay que ser flaco para seguir calor. El que va último. Sí. Hemos vuelto bien. Mira